Las principales respuestas legislativas a los escándalos de corrupción que ha habido en los últimos tiempos en el país están ahí atoradas: la Ley de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso. ¿Por qué? ¿Son imprescindibles los cambios que se le quieren introducir o son tácticas dilatorias? Apenas quedan 23 días para que termine el periodo y ninguno de los dos ha logrado salir. Estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre estas iniciativas y regresamos a nuestro debate con dos representantes de la sociedad civil. A 23 días de que concluya el periodo de sesiones, los grupos parlamentarios en el Senado mantienen un choque de posiciones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, por la pretensión de introducir cambios como la eliminación del fuero al presidente para que quede incluido en las obligaciones. El PRD sostiene que la minuta debe ser modificada para dar mayor peso a la sociedad civil y ensanchar la participación ciudadana, pero algunas ONGs creen que en la situación actual esto pondría en riesgo su aprobación. Esta iniciativa es la respuesta más importante de la clase política a la crisis de confianza que afecta al país por la reiteración de escándalos de corrupción de la actual administración y de los partidos políticos. Según el PRD, el texto aprobado por los diputados es insuficiente para lograr un efectivo control de la ciudadanía respecto a la clase política, aunque si se modificara tendría que regresar a la Cámara Baja y ya no habría tiempo de salir en esta legislatura. ¿Vale la pena aprobar la minuta en sus términos? ¿Cambiar equivale a cancelar el sistema hasta nuevo aviso? ¿Podemos seguir sin leyes efectivas contra la corrupción? Posiciones. Número 1. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, aseguró que el sistema va a salir porque es la decisión de los grupos parlamentarios, independientemente de las discusiones. Número 2. El senador del PRD, Armando Ríos Peter, pidió fortalecer el sistema por considerar que la minuta presentada carece de elementos suficientes para evitar irregularidades en la elaboración del presupuesto, conflicto de interés o situaciones como Ayotzinapa, mientras que su correligionario, Alejandro Encinas, dijo que el PRD se opondrá al régimen de excepción y privilegio al Ejecutivo. Número 3. Fernando Herrera, coordinador del PAN, dijo que la reforma sí tiene dientes y sí tiene mandíbula y que las condiciones en las que fue presentada tiene un gran avance. Solo estamos en las últimas pláticas. Para hacer una reforma constitucional se requieren las 2/3 partes del Senado y en la Cámara habrá que preguntarle al PRI si quiere sumarse a esta inquietud de los grupos. Sin ellos no es posible avanzar, dijo Herrera al señalar que para su partido esta minuta es una prioridad. Número 4. De hacerle cambios a la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción enviada por la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de que el tema se pierda, advirtió el senador priista Enrique Burgos. Ahí lo tiene, meses y meses de discusión, consultas a la sociedad civil, organizaciones académicas, especialistas para sacar adelante estas dos leyes, particularmente el Sistema Nacional Anticorrupción, que son en buena medida las únicas respuestas legislativas hasta ahora de los escándalos que se han vivido en este país en los últimos tiempos y que usted conoce bien, y yo no voy a insistir porque si no me acabo el tiempo antes de presentar a mis invitados, a Edna Jaime. Edna, como siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Un placer tenerte con nosotros. Ella es la directora de México Evalúa. Y está también con nosotros Óscar Arredondo. Ya está. ¿Qué tal? Tú, sí, claro. Ya es la segunda vez que vienes de Fundar. De Fundar. Ambos de la sociedad civil. Y si quieren nos arrancamos duro, Edna, con el tema de, en efecto, meses de discusión. Y en el último momento, de repente, la pretensión de hacer cambios a la minuta que implicaría tener que regresarla a la otra Cámara, me refiero al Sistema Nacional Anticorrupción. Esto hace que se debilite un poco la respuesta, porque prácticamente no ha habido respuestas a los escándalos de corrupción. Estas serían, digamos, las más contundentes desde el plano legislativo. No, pues desde el plano estructural, Pepe, porque lo que el Sistema Nacional Anticorrupción plantea es el fortalecimiento de los controles anticorrupción del Estado mexicano. Y conectados a través en un sistema anticorrupción montado en 4 pilares fundamentales, ¿no? El control interno de la función pública, el control externo del Auditorio Superior de la Federación, un fiscal anticorrupción y un tribunal administrativo para la sanción en casos graves en materia administrativa. Entonces estamos hablando de dotar de capacidades al Estado mexicano para que pueda prevenir, detectar y sancionar la corrupción. Entonces estamos hablando de un cambio estructural que ya está plasmado en una minuta de reforma constitucional
que está esperando ser aprobado y estamos ya en una cuenta regresiva. Ahora, aquí hay una discusión de fondo que es, a ver, tú dices, es un cambio estructural que hay que entrarle, significa que hay avances, pero al mismo tiempo los senadores, particularmente del PRD, dicen es insuficiente porque esto no va a ayudar a entrarle a temas como conflicto de interés o realmente poder atacar la corrupción desde el punto de la pirámide del Estado, decía, desde la presidencia, y por eso quieren meter el tema del fuero, de quitar el fuero al presidente de la República. Pues, ¿Cuál es ¿dónde te sitúas tú en esta discusión? O sea, yo me sitúo en que es muy difícil echar a andar una propuesta y una iniciativa como la que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y definitivamente la posición de la sociedad civil es que continúe, que se apruebe y que tengamos un sistema de combate a la corrupción, porque como dice Edna, tiene 4 pilares fundamentales que actualmente no tenemos y que actualmente muchos de los grandes problemas, por ejemplo, la subordinación a la que está sometido el titular de la Secretaría de la Función Pública, no va a cambiar tal cual, pero va a haber una intervención del Poder Legislativo en su nombramiento y además va a haber un trabajo coordinado con la Fiscalía de Combate a la Corrupción. A ver, los dos difieren del PRD. Porque el PRD dice, es insuficiente, esto no nos va a servir. Bueno, Alejandro Encinas dijo, no hay manera, no podemos dejar fuera al presidente porque la postura esto sería... de México Evalúa Ajá. es que estamos dando un paso adelante, es que es sustantivo y que debemos ir hacia adelante con esta reforma. No se debe abrir, Senado debe aprobarla en sus términos, implica un avance importante. Si abrimos la caja de Pandora, a lo mejor no la vamos a poder cerrar. O sea, abrirla sería matarla. Mira, ¿Ese es el riesgo? Hay corrupción en el sistema financiero mexicano, hay corrupción en el sector público, hay corrupción desde un fenómeno conductual que tendría que... O sea, es muy perfectible el combate a la corrupción. Este es un enfoque sobre la ejecución del gasto público, la fiscalización, el control, la evaluación, la sanción. Toca como muchos puntos muy importantes que actualmente no tenemos y que la verdad es que sí urgen, porque sí hay muchísimas observaciones de irregularidades que hace la Auditoría Superior de la Federación, que son sistemáticas, que son estructurales y que sigue habiendo desfalcos. Leía hoy brutales. un dato, creo que eran más de 1000 observaciones durante el gobierno de Peña, pero ayúdanos a entender. A ver, ellos saben perfectamente que si meten ahorita esa clase de modificaciones, tendría que regresar a la Cámara de Diputados y ya no habría tiempo para que esta legislatura, que es su último periodo ordinario, difícilmente habría tiempo, tendría que haber un extraordinario, porque los actuales diputados se van después de las elecciones, que entran los nuevos. ¿Por qué lo están haciendo? No hay condiciones para un extraordinario, porque justamente hay elecciones, los diputados, viene una renovación pues de toda la Cámara de Diputados, pues viene un escenario muy complejo donde es casi volver a empezar, Pepe. Estamos a la mitad de esta administración. De por sí esta es una reforma de mediano y largo aliento. Estamos reformando la Constitución, pero tenemos que hacer mucha reingeniería institucional que nos va a tomar tiempo. Entonces, si este primer paso no lo damos, pues no vamos a poder avanzar en la construcción de controles anticorrupción efectivos ya en esta administración. Digamos que se van por la libre. Nos vamos hasta la siguiente. Nos vamos hasta la siguiente y es un tema que no puede esperar, Pepe, ¿no? Como lo decía, esto va a dar resultados en el mediano y largo plazo. Sí creo que el Ejecutivo Federal tiene que pensar en respuestas de corto plazo para recuperar la confianza perdida. Me parece que gobernar al país en estas condiciones pues es difícil, muy difícil. Entonces sí tendría que haber acciones de corto plazo. Ahora, una cosa no sustituye la otra, claro, pero qué bueno que estamos dando el paso en materia de fortalecimiento institucional, en lo estructural. Ahora, ¿no resulta absolutamente paradójico? Una de las cosas que quiere meter el PRD de las modificaciones que se pretende hacer es darle un mayor papel a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, en la cúpula o en la dirección del propio sistema. Y la sociedad civil más bien lo que está diciéndole es, no es necesario tan rápido, saca esto y luego ya vamos viendo. ¿Por qué están haciendo esto? Es que es un dilema un poco extraño. Pues mira, la propia sociedad civil que ha estado ayudando, ahora ya no está ayudando, se desliga de la discusión y es cuando le dicen, ¿y por qué no lo encabezas tú?
Porque realmente nos gustaría que se aprobara en los términos en los que está, porque como dice Edna, nos hace falta un sistema efectivo de combate a la corrupción. Por otro lado, sí hay un reconocimiento de la participación ciudadana, hay un comité de participación ciudadana que está a la par de un comité coordinador del sistema. Exacto. Esto quiere decir que sí hay un reconocimiento sobre lo que los ciudadanos podemos hacer, y ahí hay entrada a la sociedad civil. La sociedad civil no solo somos las organizaciones, es toda la sociedad, entonces tampoco se trata de cuotas ni de cuestiones por el estilo. Queremos una participación ciudadana amplia, que este comité pueda tener como directrices, que ya veremos cómo se crean, porque todavía falta la legislación secundaria, y ahí sí queremos meternos, ¿no? Claro, Ahí sí queremos entrar de lleno y tener una ley en donde haya una participación ciudadana verdaderamente democrática que fortalezca los controles sociales. Déjenme decirlo de otra manera, déjenme, se los planteo de otra manera. ¿Creen ustedes que detrás de esto hay actores que puedan resultar afectados y que entonces esté generando más bien una táctica dilatoria? Pues puede ser que sí, Pepe. ¿Quién va a ser afectado por esta ley? Muchos. Por ejemplo. Muchos. Visibles, los gobernadores, ¿no? Los gobernadores en muchas entidades federativas de este país tienen un solo poder. Entonces, pues ahora sí es un contrapeso. Habrá contrapesos porque la auditoría va a poder entrar a fiscalizar los recursos, ya no solamente de las participaciones, de las aportaciones, sino también las participaciones. Entonces, sí habrá mecanismos de fiscalización que ahora son muy débiles en algunas entidades federativas. Habrá capacidad de atracción. El Tribunal Administrativo podrá ver casos de gobiernos estatales, lo mismo que el fiscal anticorrupción. Entonces, sí se cierran los espacios y las oportunidades para el actuar discrecional y para la corrupción en estos espacios donde, lo repito, hay un solo poder. ¿También para los legisladores? ¿No serán justo de los principales afectados? Los espacios legislativos de los más opacos. Bueno, también. Hay que solamente recordar que cuando se aprobó la Ley General de Transparencia en el Senado, se dieron un transitorio, se planteó un transitorio para que los senadores pongan en orden la casa, que es un desorden completo. Pues, o sea, a mí se dieron como la capa de Harry Potter, ¿no? Hágase la luz, pero no aquí, porque nosotros tenemos capa de invisibilidad. Hágase la luz, pero no ahorita, porque si llega el reflector, pues vamos a encontrar sapos y... ¿Qué más encontrar a Harry Potter en la chistera? ¿Cómo explicar esta actitud de hacer cambios a la minuta sabiendo que en términos parlamentarios eso prácticamente la condena, porque sería difícil que pudiera volver a la Cámara de Diputados y luego luego salir en esta legislatura, ¿no? Sí, así es. Y Edna comentado algo muy importante, que son las participaciones federales, una de las cosas que más afectan y que los más afectados dentro de esto son los gobernadores de los estados. Y esto es porque las participaciones federales actualmente no se fiscalizan. Actualmente los estados lo consideran parte de su presupuesto y con ánimo de defender la soberanía estatal, la soberanía normativa, la autonomía que tienen, no permiten que se metan a fiscalizar estos recursos, porque no están etiquetados, no tendrían que tener un destino en concreto. O sea, los fiscalizan las contralorías locales, las estatales. Las estatales sí, pero la federal los órganos superiores de fiscalización de los estados. Exacto, los órganos superiores y los órganos internos de control de los estados, pero... En muchos casos controlados por los propios gobernadores. Sí, o son muy débiles. O muy débiles, falta de capacidad instalada, etcétera. Sí, y uno de los problemas como más graves de esto es que las participaciones son como muy importantes para el desarrollo de los estados, pero muchas veces su destino se determina a través de otro tipo de acuerdos que hacen los gobernadores, como en el caso de la deuda pública. Digamos que la deuda pública es un problema enorme para el país, porque la deuda de los estados, la deuda subnacional como llamamos, ya supera los 500,000 millones de pesos. Y tengo aquí el dato, son que están garantizados con cargo a participaciones federales, son 423,000 millones de pesos. O sea, prácticamente todo. Una cantidad. Prácticamente toda la deuda de los estados está sostenida
con las participaciones federales? Bueno, es que además más del 90% de sus ingresos viene de las participaciones federales, ¿no? Tú me corregirás. Entre participaciones y aportaciones. Ok, pero las dos vienen de la federación. Los dos vienen de la federación. Lo primero es a partir del pacto fiscal. Los estados renunciaron a algunas potestades tributarias porque creyeron que era más eficiente, etcétera, y se las cedieron a la federación en el marco de un pacto, de un arreglo fiscal. Y por eso reciben una parte de lo que recauda la federación, según algunas fórmulas y algunas consideraciones. Ok. En términos reales, lo que pasa es que es una recaudación del país y después se le da dinero a los estados. De alguna manera es dinero, las participaciones federales que yo pongo, que tú pones, que pone Edna, y que el gobernador de Coahuila contrata 35,000 millones de pesos en deuda pública que no sabemos a dónde se fue, y las participaciones subsiguientes, que son un porcentaje importantísimo de su gasto estatal, del 30 o del 40%, ya están comprometidas al pago de la deuda. La gente del Centro de Estudios del Sector Privado nos decía hace unos días que ellos habían detectado una cantidad exorbitante de recursos de participaciones o aportaciones, o de ambas, en fideicomisos, es decir, que hoy en los estados hay un montón de dinero en los bancos y no está, y una crisis de inversión pública brutal. Eso, por ejemplo, con esta nueva ley, con este nuevo sistema anticorrupción, ¿no se podría hacer? Pues son fideicomisos. No habrá manera. Bueno, perdón. Son fideicomisos muchas veces privados en instituciones de banca particular, bueno, que no son banca del Estado, como podría ser Banobras o... estos son la banca comercial y existe el secreto bancario, que realmente no debería ser aplicable a recursos públicos, que ya no y la Constitución ya lo dice desde el artículo 6º, pero Banobras, porque le preguntas a Banobras, porque es un sujeto obligado, pero si le preguntas a Banamex si fuera sujeto obligado, igual te lo negaría con el mismo pretexto, incluso con la reforma constitucional. Hay secreto bancario, que es un secreto que protege la vida privada de las personas, claro, no al gobierno, ¿no? Pero hay una interpretación ahí que luego las leyes de transparencia en un conflicto, como yo creo que teórico jurídico de tiempo atrás, como que respaldaban, pero queda claro que a partir de la reforma constitucional esto debe estar en un camino allanado, pero hay muchos fideicomisos, por ejemplo estos, que no se puede... ¿Cuánto traes en fideicomisos? Aquí tenemos, por ejemplo, son el porcentaje de las participaciones que se dan a los estados que están comprometidas al pago de fideicomisos. Y tenemos, por ejemplo, estados como Aguascalientes, que el 94% de sus participaciones que recibirá, que recibió en 2014, se fue al pago de deuda pública, ¿no? El gobierno del DF, el 100%, Coahuila, el 80%. Es elevadísimo. Quintana Roo, esto, sí. A ver, incluso, a ver, sácame de la duda, pero la ley esta de deuda pública de los estados todavía no termina de salir tampoco, ¿no? Todavía no termina de salir. O sea, ni esa, ni la de transparencia, ni el sistema de corrupción. Es un poco... Pero si las tenemos, todo ese margen enorme de decisión discrecional se cierra. No sé si por completo, pero la van a tener bien difícil, Pepe. Bien difícil. O sea, que entonces sí se explica... La mancuerna transparencia anticorrupción, pues sí va a ser un instrumento de control muy importante. A pesar de que, insisto, el PRD, en la declaración ahí está, dijeron, esto no contiene los mecanismos para realmente que la sociedad controle a la clase política. Yo creo que los tiene. Yo creo que tiene las bases, y por supuesto que se pueden ampliar, perfeccionar en la discusión de las leyes reglamentarias, que van a ser varias y va a ser un proceso complejo. No, bueno, ley de los servidores públicos, es un avance muy importante, y yo creo que lo perfecto está peleado con lo posible, y yo creo que debemos presionar, exhortar a nuestros representantes a aprobarla en sus términos, Pepe. Porque esta de verdad que la potencia puede ser muy, muy grande. Y creo que a través de estos mecanismos que se contemplan, tanto la de transparencia como la anticorrupción, vamos a estar cerrando espacios para la corrupción. Imprescindible, porque la verdad es que no sé si exactamente por qué está enojada la gente en la calle, eso tendría que decirnos en una encuesta, pero pues desde la economía, los escándalos de corrupción, datos como los que acabas de decir de deuda, difícilmente uno puede pensar que no esté incidiendo en el ánimo público.
Pues mira, yo creo que el PRD debería estar pensando también, o los partidos que quieran abrir la discusión en este momento y entorpecerla en este momento en el que los diputados ya se van, en el que estamos en una situación electoral y que tenemos leyes congeladas que ya se habían tratado de hacer en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, que se aprobaron en una Cámara y en otra se quedaron paradas y que ahí está, ¿no? Y no queremos que esto vuelva a pasar con esto. Ahora, hay antecedentes. Un punto clave que es lo que están pidiendo, a ver, que se quite el fuero al presidente para que si hay un caso de corrupción que afecte a la figura presidencial, en efecto, pues no tenga una patente de corso que lo impida. ¿Cómo le entrarías a eso? ¿Es posible hacerlo, por ejemplo, fuera de este sistema? Difícil. No sé qué opina Oscar, yo creo que es difícil, que sí tiene que ser el 108 constitucional. No sé si coincidas, Oscar. Sí. Creo que va a ser muy difícil que se apruebe, Pepe. Y yo creo que una construcción institucional se hace a través de aproximaciones sucesivas. Sí. Y ya dimos un paso bien importante. Lo que nos falte, pues podemos establecer una agenda para reformar aquello que quedó incompleto y que no podamos resolver con las secundarias. O sea, los que te quedan en este momento fuera del sistema son legisladores y el presidente. Básicamente, no hay más con fuero, ¿no? ¿Ministros? Están todos los legisladores, están el presidente, los gobernadores, están ministros de la Corte, pues, diputados locales, asambleístas. O sea, buena parte de la clase política queda preservada. No del todo, el fuero no es una patente de corso así totalmente, y las responsabilidades administrativas, cuando están bien delimitadas y están bien tipificadas y puede haber una buena investigación, se puede llegar a quien sea y se puede hacer los procesos de manera legal, de manera... el problema que tenemos es institucional. Y sí vemos en este sistema un fortalecimiento institucional que nos va a permitir ejecutar las sanciones y ejecutar las normas. Porque por eso también estábamos promoviendo que la prescripción del delito fuera más amplia, para esperar a que un legislador... O sea, hacia atrás, dices. ¿Hacia atrás y hacia adelante? Que la hay lugares donde un delito prescribe al año. Entonces, ahorita se llevó a los 7, pero quisiéramos llevarlo a los 10, para que un legislador con fuero, al concluir su mandato, pueda ser investigado. Haya suficiente tiempo para que sea investigado. Porque viene la reelección, ¿no? Ahora, viene la reelección. Claro, viene la reelección, entonces agarras 3 años, 3 o 6. Por eso necesitamos por lo menos 10 años. Pero eso no quedó. No quedó, quedaron 7. Quedaron 7, o sea, o sea, todavía hay, digamos, ciertas ventajas en tiempo y en fuero. En tiempo y en fuero. En tiempo y en fuero, o fuero y tiempo. Sí, mira, definitivamente el sistema anticorrupción es un sistema que puede llegar a tener mucho más virtudes. Estoy completamente de acuerdo que lo posible está peleado con lo perfecto. Y esto es lo posible, esto es lo que podemos ver ahorita. ¿Y ustedes se lo han dicho al PRD? Así como antes colaboraron. ¿Y qué les dicen? Sacamos una carta abierta, México Evalúa hoy. Vamos a estar un grupo de organizaciones convocadas por Coparmex, hablando del mismo tema este jueves y de temas electorales también, pero vamos a empezar haciendo un pronunciamiento pues a favor de la aprobación de transparencia y anticorrupción, y vamos a estar así, Pepe. Bueno, ahí está el tema también pendiente, finalmente, de transparencia en la parte electoral. ¿Cómo se llaman? Las contribuciones particulares. Bueno, contribuciones particulares. De particulares. De particulares, pues ahí tenemos un tema. Un tema. Sí. Un gran tema. Un enorme tema. Yo creo que puede haber todo un sistema anticorrupción en materia electoral. Sí. Puede haber todo un sistema anticorrupción en materia financiera, puede haber muchos sistemas anticorrupción. Entonces el PRD todavía va a seguir colaborando con nosotros, trabajando bien a fondo para que haya todavía mejores leyes para este Yo les prometo que vamos a tocar ese tema y los voy a volver a invitar, porque hoy ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, y muchas gracias, Óscar Arredondo, responsable de transparencia de Fundar.
Gracias. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente estos días y regresamos para el tema. Es que al público le va a encantar esto de cómo entran los dineros privados a los partidos políticos y qué clase de mecanismos de control hay y de fiscalización hay sobre eso. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí. Mañana tenemos un tema que le va a interesar muchísimo sobre los desplazados internos, un fenómeno invisible, pero ahí están y las cifras son demoledoras. Que le vaya muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Soy José Buendía. Lo veo, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.